El desván de San Pedro, con María Pagalday. La salud es lo primero. La salud es lo más importante. Si tengo salud, todo está bien. ¿Qué más puedo pedir si tengo salud? Bueno, y este es un mantra que yo creo que a nadie se le hará muy extraño. Creo que vivimos en una sociedad en la cual pues, el bienestar y la salud son el objetivo principal. Es como el motivo por el cual pues, se puede medir la calidad de una vida. Si tengo salud, tengo una vida buena, y si tengo enfermedad, mi vida es terrible. Hace poco, de hecho, una amiga hablando de este tema me decía que cuando ella estaba embarazada, pues recibía muchas veces el comentario de, bueno, con que venga sano, y que ella solía pensar, ¿y si no? ¿Qué pasa si no viene sano? Y es que creo que muchas veces no nos vamos dando cuenta de cómo esto se va calando, ¿no? Pero terminamos haciendo muchas cosas en nombre de la salud. La salud es un gran dios en la sociedad de hoy en día. Y bueno, pues yo creo que los cristianos no estamos exentos de ello. Muchas de estas respuestas nos las han dado cristianos y nos hablan pues de la salud, ¿no? De una manera pues como tan importante. Y de hecho también muchas veces igual caemos en que detrás de la salud hay una forma de ver la vida, que tiene que ser como juvenil, tiene que ser tersa, ¿no? Tiene que ser brillante, tiene que ser, los ancianos que no hablen, tienen que ser los jóvenes los que hablen, ¿no? Porque nos recuerda, nos hablan de vida y no queremos ver ni la enfermedad ni la muerte. Vivimos en una sociedad en la que pues, los ancianos cada vez son más relegados y ocultados, y que si un niño viene enfermo, pues igual lo más sensato es abortar, porque claro, es que una vida enferma. Pero en menor escala también en nombre de la salud pues nos gusta eso, una estética siempre joven. Entonces bueno, pues si aparecen arrugas, pues nada, un pinchacito y no pasa nada, ¿no? Pero que todo nos recuerde a la juventud. Por ejemplo, también si nos fijamos, a mí me parece un detalle, ¿no? Pero creo que también es un poco sintomático. Si pensamos en el arte religioso actual, en muchas de las cosas que vemos en redes sociales, es juvenil, es infantil. Siempre te va a hacer sentir bien, va a ser agradable. Porque vivimos en una sociedad del bienestar y en la sociedad de la salud. Y entonces, pues todo nos tiene que recordar a ello. Y no nos gusta nada que nos recuerden el sufrimiento. Pero claro, somos cristianos. ¿Cuántos de nosotros llevamos la cruz colgando del cuello? ¿Podemos los cristianos mirar así el mundo? ¿Podemos mirar así el sentido de la vida? ¿Podemos descansar en tener salud? ¿Podemos servir a este Dios social y estar siempre obsesionados con nuestra apariencia joven? ¿Tenemos que dar siempre en la iglesia esa imagen de juventud, de vida? ¿Tenemos también los cristianos que tapar la enfermedad, el sufrimiento, la muerte? Entonces, ¿qué hacemos con la cruz de Cristo? Y a veces igual pues decís, bueno, María, esto los cristianos no pasa. ¿Qué va? ¿Cómo que no pasa? De hecho, pues es que hay un montón de ejemplos, pero vamos, sin ir más lejos, conozco una parroquia en la cual se quitó el crucifijo. Se dejó solamente la imagen del resucitado, porque es que decían que tenemos una espiritualidad resucitada, no tanto crucificada. Que ya bastaba, ¿no? Un poco de hablar de la cruz y que había que hablar más pues, de la resurrección. Hombre, sin duda la resurrección es el evento más importante de la historia, ¿no? Pero vemos que esto es una tentación que está desde el principio. Vemos en los escritos de San Pablo, en las cartas, cómo él ya advertía de este peligro. Cuidado, ¿no? Cuidado de aquellos que prediquen un Cristo sin cruz. Mucho cuidado, ahí hay una trampa. Cristo crucificado. Es escándalo, es verdaderamente escándalo. Lo fue en el siglo I y lo es hoy. Es un escándalo la cruz de Cristo. Pero bueno, yo creo que es un tema que los cristianos pues hoy nos tenemos que parar a pensar y ver un poco, pues claro, cómo es el sentido de la vida. Porque, yo qué sé, por ejemplo, hablando de la muerte,
Si nos consuela muchísimo que haya sido una muerte fulminante. Si le ha dado un infarto, oye, pues mira, qué bien, no ha sufrido nada, ¿no? Y sin embargo, si ha tenido un cáncer, y eso es lógico, yo no voy a decir nunca que la salud no sea algo bueno y deseable, por supuesto, y que el sufrimiento pues es sufrimiento y que nos cuesta, por supuesto. Lo que hoy voy a pretender es que nos demos cuenta de que los cristianos o la fe en Jesucristo nos enseña a mirar más allá, que la salud no puede ser lo más importante. Bueno, hoy os podréis imaginar que podía haber elegido muchísimos invitados, ¿no? Porque la verdad es que no hay santo sin cruz, no existe. Podríamos hoy coger la vida de cualquier santo y empezar a ver sus cruces y ver cómo en esas cruces pues fue conociendo a Cristo de una manera más profunda, fue uniéndose a Él para definitivamente llegar al cielo. Y bueno, pues la verdad es que he dudado, ¿no? A quién invitar. Podía haber invitado, pues por ejemplo, a dos mujeres maravillosas, heroicas, que pasaron la enfermedad de una manera impresionante y que nos ayudan a todos a entender el sentido de la vida de una manera pues plena, como pueden ser Chiara Luce o Chiara Corbella. Son, pues nada, dos mujeres muy, muy recientes que todavía están en proceso, ¿no? Y quizá algún día pues las veremos en los altares. Pero bueno, hoy me he querido acompañar, pues la verdad es que de un buen amigo. Un amigo cercano, un amigo que el Señor pues un día puso en mi vida y que la verdad me ha acompañado durante muchos años y así seguirá siendo, y es el hermano Rafael, es San Rafael Arnaiz, es un santo pues que murió con 27 años, es un santo que murió muy joven, un español del siglo XX, que vivió la guerra civil, que vivió una enfermedad que le tuvo 4 años sufriendo de una manera pues tremenda, ¿no? Él fue diagnosticado con diabetes. Los primeros meses perdió más de 20 kilos, se quedó súper débil, veía mal, muchísimos problemas, tuvo que salir del monasterio porque no podía vivir allí, luego volvía a entrar, pero no podía cumplir toda la norma, toda la regla monástica. Eso a él le generaba sufrimiento porque él quería, ¿no? Como él dice, ese amor propio de cumplir bien la regla, ¿no? Que los otros hermanos vean que soy un monje ejemplar. Eso también nos pasa en el mundo. Querer vivir conforme el mundo nos dicta, querer pues cumplir todo lo que esta sociedad nos pide, ¿no? Y vivir pues de cara a los demás, vivir pues eso, disimulando nuestras joteras para poder dar al mundo una imagen pues de salud. Sin embargo, el hermano Rafael pues es que no podía, ¿no? Su enfermedad era tan obvia y tan limitante que su camino fue otro, y fue el de abrazarla. Fue el de hacer de su cruz, hacer de su sufrimiento un camino de santidad. Por eso, bueno, pues yo creo que el hermano Rafael nos puede ayudar hoy, porque él lo que hizo es, durante esa enfermedad, escribir. Él escribía sus reflexiones. Si es conocido es precisamente pues, por sus escritos, porque él tenía lo que llamaba mi cuaderno. También pues escribía cartas y entonces pues dejaba plasmadas todas sus reflexiones sobre el sufrimiento. Entonces bueno, pues la verdad es que es un santo que no es cosa ni de mayores, ni es cosa, ya os digo que él pues empezó a estar enfermo con 23 años. Era joven, los jóvenes también sufren. Los jóvenes también tienen dudas, también tienen oscuridades. Los jóvenes pues también muchas veces se ven limitados y no pueden dar al mundo la imagen que quieren. Y tienen que asumir que Dios les lleva por otro lado. Bueno, pues entonces el hermano Rafael creo que es como ayuda para todos. Y he cogido algún texto que es como muy explícito, pero la verdad es que podría haber, pues hay muchísimos, ¿no? Pero bueno, yo creo que este nos puede ayudar. Él ya estaba enfermo, estaba pues limitado. Este texto en concreto es del año 38, estaba la Guerra Civil Española, en la cual pues su hermano estaba en el frente, veía el sufrimiento, ¿no? De todo el país. Y él estaba allí pues en un sofá, ¿no? Sintiéndose bastante inútil. Y él nunca llegó a ser monje porque no podía cumplir la norma, ¿no? La regla, no podía, pues tampoco llegó a ser sacerdote. Tantas cosas que él quizá cuando entró en el monasterio pues tenía sus sueños para ser un monje santo. Y resulta que al final fue un santo pues sin oblato, sin haber hecho
físicamente grandes cosas, ¿no? Salvo llevar la cruz, pero de una manera heroica. Bueno, pues uno de los textos, ¿no?, dice: cuesta a veces pequeños sufrimientos llegar a esa paz del alma, a esa alegría santa de vivir cumpliendo nuestro fin de enfermos. Son muchas pequeñas cosas a las que hay que renunciar, pero una vez que el alma ha comprendido que el único camino es esperar en los brazos de Dios, se renuncia de buen grado y con alegría a todo lo que es pasajero, a todo lo que es mudable, a todo lo que no es nuestro, como por ejemplo la salud. Algunas veces me he entristecido de verme en esa situación en un monasterio donde se vive en continua penitencia. Algunas veces mis excepciones en la regla me han humillado. ¡Qué tonto fui! ¡Cuánto amor propio encerraba mi corazón! Humillación. Qué mal entendemos esa palabra. La verdadera humillación del cristiano es que le eleven. Ya no me avergüenza el no poder ayunar y el pasarme la vida viendo cómo poco a poco se me van acabando las fuerzas, que no eran mías y que ahora Dios me las quita. ¿Acaso todo eso me impide amar a Dios? Bendita enfermedad que en Dios me hace pensar. Qué grande es el Señor, que hace cambiar las lágrimas en risas, y lo que a nosotros nos parecen males son generalmente fuente de riqueza. Feliz del que sepa aprovecharse. Y también dice: me da miedo pensar en la vida sin salud, pero más miedo me da pensar una vida sin Dios. Bueno, yo creo que aquí está como resumido el sentido del sufrimiento y el sentido también de la falta de salud que llega 100% en una vida y puede ser como él con 23 años. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que él nos enseña que tenemos que convertirnos, empezar a mirar distinto y ver que esas excepciones que nosotros pues igual no podemos cumplir con lo que el mundo quiere, en realidad es una alegría, es una bienaventuranza. Y que el Señor está en la cruz, que va a consolar los sufrimientos, ¿no? Bueno, yo creo que a estas alturas igual alguno está pensando: jo, María, hoy cómo te has puesto, ¿no?, de negativa, pero no, que va, es que yo creo que estamos en un tiempo, tanto en el año, ¿no?, como es la Cuaresma, pero también en esta sociedad en la que es necesario que este tema lo miremos cara a cara, lo miremos con valentía, porque creo que nos jugamos muchísimo, primero en la propia vida y segundo también, pues por la fidelidad a Cristo, ¿no?, como cristianos en el mundo. Si los cristianos dejamos de ver el sentido del sufrimiento, ¿quién consolará al mundo? ¿Quién le dará esperanza? Porque es evidente que el mundo sufre. Y si dejamos de buscar el sentido del sufrimiento, si dejamos de buscar a Cristo en nuestros sufrimientos, ¿qué podemos ofrecer al mundo? Nada, seremos el mundo. Y por lo tanto no tenemos nada distinto que decir. Y seríamos, pues, infieles a Cristo, ¿no? Porque vemos que, como os decía antes, ¿no?, San Pablo ya desde el principio vio el riesgo de esto. Vio que podíamos predicar un Cristo sin cruz. Y entonces la fe se hace muy pobre y no tiene nada que decir. Bueno, entonces también alguno estará pensando probablemente que, bueno, María, es que, a ver, el Señor curó enfermos. Por lo tanto, o sea, la enfermedad está llamada a ser curada. Muy bien, es verdad, si es que la enfermedad no es algo a priori que tenga que ser deseable, ¿no? No es lo que todos anhelamos, es evidente. Cuando llega es un palo. La cosa es que llega, sí o sí. Y si no queremos hablar sobre esto, pues entonces estamos dejando de ayudar al mundo, de ayudar al sentido de la vida, de ayudar a tanta gente que sufre. Y además vamos a ver que el tema de las curaciones del Señor, pues vamos a ver el sentido real que tienen. Porque a veces nos podemos quedar en el signo de la curación exterior, en el de la salud, ¿no? Y se nos olvida que son signos de una curación mayor. Y esa es de la que habla los santos, de la conversión, de mirar la cruz de Cristo. Esa es el sentido verdadero de las curaciones del Señor. Bueno, lo voy a hacer con dos pasajes emblemáticos de curación. El primero lo voy a hacer con el leproso agradecido. Lo tenéis en Lucas 17, 11, 19.
Bueno, pues sucedió que cuando iba de camino hacia Jerusalén, pasaba por entre Samaria y Galilea, y al entrar él en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se detuvieron a cierta distancia y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: Id a mostraros a los sacerdotes. Bueno, es que en la ley de Moisés estaba establecido cómo actuar en caso de un leproso. Lo primero era que se tenían que quedar al margen, fuera de los núcleos de población. Como vemos, salen al encuentro antes de entrar en la aldea. Ellos estaban a las afueras. La enfermedad también hoy nos deja muchas veces en las periferias. No visitamos a los enfermos, a las personas mayores no las llevamos a residencias y no las visitamos, pero no solamente eso, a los enfermos, pues no de una enfermedad física, sino quizá mental. Una persona que está mal, pues no queremos quedar con ella, le vamos relegando. Y los enfermos van quedando en las periferias, en los márgenes. Y por ahí pasa el Señor. Y los manda ir a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque también en la ley de Moisés estaba establecido que para ratificar que un leproso había quedado sano, como era un riesgo para toda la población, ¿no? Pues para ratificar que eso había sido así, como testigo de esa curación, estaban los sacerdotes que certificaban, ¿no?, que esa persona había quedado sana y que podía incorporarse a la vida social. Bueno, pues resultó que mientras iban, quedaron limpios. A ver, los leprosos se pusieron en camino estando enfermos. No esperaron primero a estar sanos, sino que confiaron en la palabra del Señor, tuvieron fe, caminaron en oscuridad, por la palabra de Cristo se pusieron en camino, en la enfermedad. Ya nos está enseñando, ¿no?, el Señor. En la enfermedad el Señor te va a hablar y obviamente va a requerir de que andes muchas veces en oscuridad, pero ten fe, ponte en camino, da un paso. Mientras iban, quedaron limpios. Y uno de ellos, al ver que había sido curado, se volvió glorificando a Dios a grandes voces, y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole las gracias. Precisamente era samaritano. Tomando Jesús la palabra, dijo: ¿No quedaron limpios los 10? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿Resulta que no hubo quien volviese a dar gloria a Dios, a no ser este extranjero? El Señor se sorprende de la falta de gratitud de ¿quiénes? De los de casa. De los de casa. Somos muchas veces los cristianos los que recurrimos a Dios solamente para que nos cure, a pedir curaciones cuando estamos enfermos. El resto del tiempo nos olvidamos de Él. No volvemos a Él. Es como máquina expendedora, ¿no?, de curaciones. Queremos que el Señor nos cure cuando estamos mal y el resto del tiempo nos olvidamos de Él. Y es este samaritano, es el extranjero, es el que es como el último de todos. Porque si ya ser leproso supone quedarte en las periferias, si es que encima si el leproso es samaritano, que los samaritanos no se trataban con los judíos, como lo vemos con el episodio de la samaritana, o sea, es el último de los últimos. Y es precisamente él el que vuelve, el que se postra a sus pies y le da gracias. Bueno, pues yo creo que también aquí los de casa nos tenemos un poco que hacer mirar, ¿no?, nuestra fe en el Señor. Él reconoce al Señor como sacerdote. Él reconoce al Señor como ese sumo y eterno sacerdote, ¿no?, el que le va a ser testigo de su sanación. ¿Y qué hace el Señor? Le dice el Señor: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Y es que este leproso, precisamente es el que no solamente queda curado de su enfermedad física, es que queda salvado, es que le perdona los pecados, es que Cristo es precisamente el que va más allá. A veces nos contentamos con solo la salud, pero es que Cristo está para darnos más, está para salvarnos.
Este leproso es precisamente el que se lleva el pack completo. Esta curación en realidad es un signo de esto. Nos muestra con la curación física que hay algo más, que queda todavía la salvación, ¿no? Que a veces nos contentamos con poco y pues esos 9 leprosos que se fueron encantados de la vida, pues volverían a enfermar. Claro, volverían a enfermar, si es que la enfermedad es al 100%. va a llegar. Pero la clave es esta que le da el Señor, la salvación. Y para iluminar esto, voy a usar un segundo texto evangélico, ¿no? Que es la curación de un paralítico. Esta lo tenemos en Marcos 2, 1:12. Cuando entró de nuevo en Cafarnaún, después de unos días corrió la voz, está en casa. Y se reunieron muchos, hasta el punto de que ya no había sitio junto a la puerta, y les exponía la palabra. Y llegaban llevándole un paralítico transportado por 4 hombres, pero no pudiendo presentárselo a causa del gentío, levantaron la techumbre encima de donde estaba Jesús, y abriendo un boquete, descuelgan el camastro donde el paralítico estaba tendido. Al ver Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: Hijo, quedan perdonados tus pecados. Bueno, esto es súper sorprendente. Todos estábamos esperando que le dijera levántate y ponte a andar, ¿no? Todos a veces pues hacemos del Señor, pues eso, la curación física, pero el Señor va más allá y le da el gran regalo. Al ver la fe de los amigos, que por cierto, ojalá todos tuviésemos amigos así, ¿no? Que remueven lo que haga falta para presentarnos, para acercarnos a Cristo. Los amigos ven el sufrimiento de su amigo. No dejan a su amigo en la periferia. Esos amigos cargan con su amigo y lo llevan ante el Señor. Y el Señor, al ver esto, o sea, le da lo máximo. Quedan perdonados tus pecados. Y va a ser después cuando le cure, porque se escandalizan, ¿no? Estaban allí sentados algunos de los escribas, pensando en su corazón. ¿Por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino únicamente Dios? Pero enseguida, conociendo Jesús en su espíritu que estaban así en su interior, les dice: ¿por qué pensáis eso en vuestro corazón? ¿Qué es más fácil? ¿Decir a este paralítico, quedan perdonados tus pecados? ¿O decirle, levántate, carga con tu camastro y camina? Pues bien, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados en la tierra, dice al paralítico: te lo mando, levántate, carga con tu camastro y vete a tu casa. O sea, la salud física es un signo, en este caso, ¿no?, de la salud espiritual. La curación del paralítico, de su enfermedad física, es solo un signo visible de la salvación de sus pecados. Y eso es la cruz de Cristo. Cristo es en la cruz en la que carga con el peso de nuestros pecados y se entrega para salvarnos. No nos quedemos solo en la salud, que obviamente pues es maravilloso y el Señor nos la regala, como hemos visto en estos pasajes. Pero solamente que sea signo de algo más profundo. Y que cuando llega la enfermedad, cuando llegan los sufrimientos, pues que nos demos cuenta de que ahí precisamente es donde la cruz de Cristo cobra todo el sentido. Y que nosotros al mundo que sufre tenemos algo que ofrecer. Y no son grandes discursos, no son una iglesia joven, que está todo muy bien, ¿eh? Pero es que es la cruz de Cristo. O sea, que quitemos la cruz de Cristo significa que dejamos al mundo sin esperanza. Que dejamos a los sufrientes sin sentido. Y entonces, ¿por qué? Porque es que si el sufrimiento fuese algo intrínsecamente malo, Cristo no hubiese padecido. Lo que es intrínsecamente malo es el pecado. Y ahí es donde Cristo no lo tocó. Cristo nunca tuvo pecado. Porque ese es el que es intrínsecamente malo. Y ese es el que tenemos que tener verdadero pavor. No a la enfermedad y al sufrimiento. Que de ahí pues podemos ver, no sé, pues como Job, como todos los santos, cómo en el sufrimiento han clamado a Dios y han encontrado su camino
para conocer a Dios de una manera nueva y como Job decir, ¿no? Te conocía de oídas y ahora, después de todo lo que padeció, que fue tremendo, y ahora te han visto mis ojos. Por eso no podemos comprar este mantra. No podemos hacer nuestro el mantra de que la salud es lo primero, ¿no? ¿Qué va? Lo primero es Cristo, y es la salvación, y es el perdón de los pecados, y es la vida eterna. Esa es la salud a la que aspiramos. No a la salud que dentro de un año pues puede venir otra vez, lo que sea. Eso pues está bien, pues es el camino. Pero la salud verdadera, la salud cristiana, la salud de la esperanza, es la vida eterna. Y pasa por el perdón de nuestros pecados. Y pasa por la cruz de Cristo. Y nosotros lo llevamos al cuello como signo de los cristianos. No porque es bonita, sino porque es verdadera. Porque es en ese sacrificio, en ese sufrimiento de Cristo en el que carga con mi pecado. Yo le hago daño con mi pecado. Y es el que lo toma para salvarme. Ese es el sentido. Y entonces, pues los sufrimientos que van a llegar sí o sí, 100%, al 100% van a llegar, pues tienen un sentido distinto y se pueden vivir con esperanza, se pueden vivir con consuelo, se pueden vivir abrazados. Y se puede hacer en ese camino un camino de revisión interior. Estamos llamados todos a buscar la verdadera salud, que es la del alma también, la del perdón. Bueno, entonces pues creo que para Cuaresma pues era un mantra casi obligado, el de la salud, porque si no, ¿qué sentido tiene el ayuno? ¿Qué sentido tienen las mortificaciones, ¿no? ¿Qué sentido tiene pues la paciencia con los enfermos, el cuidado, la paciencia con el que nos cae regulinchi, ¿no? ¿Qué sentido tiene el negarse a uno mismo? Dice el Señor, ¿no? Quien quiera ir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Seguir a Cristo sin la cruz no es verdadero seguimiento. Quizá le estamos siguiendo, pues eso, como máquina expendedora de nuestros deseos. Pero el verdadero seguimiento de Cristo pasa por abrazar la cruz. Y si como el hermano Rafael y tantos, todos los santos, ¿no? Abrazamos la cruz, ese será el trampolín, sin duda, para la vida eterna. Para que escuchemos como el leproso, como el último que se puso a los pies del Señor, nosotros también a los pies del Señor, escuchar, vete, tu fe te ha salvado.